Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El asesino ha reservado 9 butacas, un giallo italiano que es muy interesante porque digamos que tiene muchos elementos que lo diferencian de los otros giallos. Es decir, tenemos elementos sobrenaturales, elementos de un lugar encantado, elementos de misterio muy al estilo de las historias de Agatha Christie, como por ejemplo 10 negritos. Y luego también tenemos incluso elementos del slasher y por supuesto elementos del giallo, ya que la película entraría dentro de este subgénero. Tenemos un grupo de personas que van a pasar la noche en un antiguo teatro que pertenece a una de ellas. Hay un tipo que es millonario, ha heredado ese teatro. Ese teatro lleva muchos años sin estar abierto al público. Por lo tanto, es como si fuera un lugar que tiene ahí este millonario, un recinto que tiene sin usar y deciden pues pasar la noche porque es el cumpleaños de este millonario y decide pasar la noche con un grupo de amigos en este teatro. Ya tenemos un lugar artístico, un teatro. Muchas veces en los yalos pues teníamos, aparte de muertes muy elaboradas que pretendían crear cierta belleza macabra, pues los decorados también tenían mucha influencia, muchas veces decorados artísticos, óperas, teatros, a veces eran entornos más urbanos, pero también muchas veces se utilizaba lo que es la ambientación en lugares muy visuales y muy artísticos, pues como es el caso de un teatro. No tenemos una colorimetría, por ejemplo, muy destacada, como serían en películas de Mario Bava o películas de Dario Argento. Sin embargo, sí que tenemos un resaltamiento de los colores en lo que sería la decoración. Por ejemplo, hay paredes de este teatro que son de un color rojo intenso y sobre todo lo que es el entorno, ese lugar, como lleva tiempo que no está abierto al público, lleva tiempo que está abandonado, pues se nota muy lúgubre, todo lleno de telarañas, lugares que están como muy viejos. Se nota que el lugar es un lugar que no ha estado, que ha estado sin entrar gente, sin estar habitado, o bueno, habitado, es decir, sin que haya entrado público durante muchos años. Está todo como cochambroso. Por lo tanto, tiene ese contraste entre artístico, entre bello y también entre, pues eso, sucio, polvoriento, con telarañas, bastante cochambroso. Bueno, resulta que este hombre, de este grupo de amigos que tiene, de este grupo que se rodean, es como que todos viven de él. Son los típicos amigos y gente que rodea a personas que son millonarias simplemente para sangrarles. Pero a la vez son como si fueran sus enemigos. Es decir, muchas veces gente que se aprovecha de personas que son ricas por el dinero que tienen, solo van con ellos por interés, pero a la vez también les tienen manía, les tienen cierta inquina, envidia, por ejemplo, pues, por el dinero que tiene o por otros motivos. Por ejemplo, dentro de este grupo de personas, pues se encuentra una mujer que era su antigua prometida, lo que pasa que al final este hombre no se casó con ella porque se enteró de que en su día fue prostituta, entonces decidió no casarse, pero se casó con uno que era el mejor amigo de él, que es un médico. Entonces, claro, este hombre le tiene manía porque su mujer, de la cual él sí que está enamorado, pero ella no está enamorada de él, sigue enamorada de este hombre rico, de este que era su antiguo prometido. Aparte, también le debe mucho dinero porque este hombre le prestó el dinero para que montara una clínica, entonces pues ya tiene cierta inquina hacia él. Luego tenemos también, tiene su futura prometida, que es una chica joven, pues uno de los amigos que tienen, que es pintor, es el amante de esta chica. Entonces, claro, lo mismo, el pintor vive de él porque es la única persona que le compra los cuadros. Pero a la vez también le puede tener cierta rabia porque se va a casar con una chica a la cual él ama. Aunque luego ella le siga amando a él y siga engañándolo con él y solamente se case también por dinero. De nuevo, la chica no se casa por amor con este hombre, sino que se casa por dinero. Ella ama a este otro chico, al pintor. Pero ya puedes tener, aunque la chica te ama a ti, cierta rabia porque se va a casar con esa persona que es millonaria, ¿no? También podemos ver ahí un complot de que esta pareja puede querer a lo mejor acabar con él una vez se case ella para que ella herede todo y bueno, pues en fin, se vayan juntos la pareja de enamorados. Hay una pareja de lesbianas que también de nuevo viven de él, le sacan todo el dinero que pueden y también pues le tienen cierta envidia, porque una, por ejemplo, de las lesbianas
está enamorada de esta chica joven que es la futura esposa de este tipo millonario. La otra, por supuesto, pues también tiene celos, en fin, o sea, es un grupo muy heterogéneo de personas que se tienen rabia entre ellos, se tienen manía entre ellos, porque claro, la novia de la lesbiana pues le tiene rabia a la futura esposa joven de este millonario porque su pareja está enamorada de ella, en fin, es como un ciclo, entre ellos se tienen manía, pero todos es como que viven de este hombre y todos tienen cierta inquina y cierto resentimiento hacia este hombre. También se encuentra la hija de este tipo millonario y el novio de la hija. Que la hija parece tener cierta atracción hacia su padre, parece que tiene como, no sé, le da besos en la boca, se comporta con él como de una manera bastante lujuriosa. También podría estar enamorada de su padre, o simplemente ser un comportamiento muy liberal con su padre, pero pues sin quererlo y no querer que toda esta gente que esté alrededor suyo, bueno, pues intenten sangrar a su padre, o sobre todo esta chica joven que se va a casar con él, que se nota que se va a casar por dinero. O también con el novio pues puede intentar a lo mejor tener cierta rabia a su padre porque se va a casar con una y la herencia se va a repartir luego cuando él muera con esta esposa joven y no irá a parar todo a la hija que sería la única heredera. En fin, entonces resulta que al principio hay como una especie de accidente que le cae un tablón de madera y casi mata a este hombre, a este millonario. No lo mata porque se mueve unos pasos y el tablón no llega a caer encima. Pero él ve que la cuerda ha sido cortada. La cuerda que sujetaba a ese tablón ha sido cortada. Por lo tanto, sospecha que uno de ellos, una de estas personas, quiere intentar matarlo. Como digo, todos tienen cierto motivo para matarlo. De hecho, que él descubre que su mujer le engaña con este hombre que es pintor, que antiguamente era el novio de esta chica y que ella lo dejó a él, entre comillas, no lo dejó en realidad, se fue con este millonario, pero para simplemente porque es millonario, pues para luego pues quizás a lo mejor abandonarlo y recibir una compensación o incluso asesinarlo y recibir la herencia una vez muera e irse con el amante. Pero entonces él se ve que está con este otro chico, que es su amante. Entonces, claro, él sabe que todos tienen algo en contra de él. El marido de su antigua prometida por celos, la hija quizás, aunque no quiere sospechar, pero bueno, pues también, quieras o no, le hace competencia a esta gente que le están sacando tanto dinero unos y otros, sobre todo la futura esposa porque tiene un amante, aunque no tendría lógica que lo hiciera ella antes de casarse porque no heredaría nada, pero bueno, todos tienen un motivo para intentar matarlo. Intentan salir de este teatro, pero no lo consiguen porque todas las puertas quedan cerradas. En todo momento tenemos un patrón, como digo, de misterio, muy típico de Agatha Christie, grupo de personas encerradas en un lugar, en este caso en este teatro antiguo, y entre ellas hay un asesino. Aparece un asesino que empieza a matarlos a todos uno por uno. Claro, si en un principio pensamos que uno de ellos quiere matar a este hombre, pues no tendría lógica de que fuera matando a todos los demás. Pero como vemos de que también entre ellos tienen celos, tienen inquinas, se tienen rabia unos a otros, o sea, es un grupo de amigos que en realidad no son amigos, son todos unos interesados y se tienen rabia unos a otros, o bien por celos, o bien porque uno quiere sacarle más dinero a este hombre y ve que el otro le saca más, en fin, se tienen rabia entre ellos. Entonces puede ser de que para encubrir el asesinato de una sola persona, que sería este millonario, pues se quite al resto de personas de en medio, quedando como que es el acto de un psicópata, etcétera. Y también aparte así vas eliminando a otros enemigos del grupo. El caso es que hay un asesino que los está matando uno a uno y tiene que ser uno del grupo. Entonces tiene ese rollo de Agatha Christie, de 10 negritos, de vamos muriendo uno a uno en un lugar aislado y uno de nosotros es el asesino, ¿no? Lo que dicen el vudú ni teste. Uno de nosotros es el asesino. ¿Quién será? Sospechas de uno, sospechas de otro. Conforme vas muriendo, pues vas ya descartando sospechosos. Pero además vemos, como digo, un elemento sobrenatural que envuelve a ese lugar, a ese teatro, porque vemos que hay puertas que se abren y se cierran solas, hay pestillos que se corren solos, ya vemos un elemento sobrenatural. Y luego tenemos al asesino, que puede ser uno de ellos, que es un tipo que va enmascarado con una capa negra, muy rollo como el fantasma de la ópera. Ese asesino enmascarado pues ya nos lleva un poco al tema slasher.
No es el típico asesino de los giallos, que no le vemos el aspecto, solamente vemos las manos enguantadas, o que tiene pues un pasamontañas, un sombrero negro, etcétera. Aquí vemos un tipo con una máscara que parece como si fuera una máscara de... una máscara muy extraña, la verdad, muy mal rollera. La máscara da muy mal rollo. Es como de un tipo así riendo que parece como el mudito este de los hermanos Marx, pues un estilo. Y va matando a las personas. Los asesinatos son más bien tipo giallo, aunque no son muy artísticos, no son muy elaborados, pero son ya más tipo giallo. Entonces tenemos todo eso en la coctelera. Tenemos un rollo giallo, con un toquecillo de slasher, con un toquecillo lugar sobrenatural y el toquecillo de suspense y de misterio. Y está todo muy bien realizado. Lo primero, la película para mí está muy bien dirigida, o sea, visualmente cumple mucho, tiene muchos planos en picado, planos entre cenital y picado, o sea, hay muchas veces en las que vemos a los personajes como a lo lejos y como si alguien los estuviera mirando desde un lugar elevado, como si el mismo lugar, como si el mismo entorno los estuviera viendo, y para ese entorno en el que se encuentran atrapados fueran como pequeñas fichas a las que ir eliminando. Luego también la cámara, por ejemplo, consigue que el lugar parezca un laberinto. Nunca sabes en qué lugar del teatro están situados los personajes. Esto es algo que se ha utilizado mucho, por ejemplo, pues lo hacía mucho Terence Fisher cuando pues, rodaba, estábamos en un castillo, los personajes están en un castillo, están en una mansión. Lo hacía de una manera, colocaba la cámara de una manera, movía la cámara de una manera para que nunca supieras en qué estancia del lugar están, para que tú estuvieras totalmente desubicado y no supieras lo que es por decir, aquí está el salón, aquí está este corredor que va a esta habitación, a esta otra, estás como desubicado, no sabes muy bien ubicarte en ese lugar. También lo hacía Roger Corman, luego lo hizo Stanley Kubrick con El Resplandor. Esto, por ejemplo, ¿cómo se consigue? Pues la cámara siguiendo los personajes muy de cerca, la cámara moviéndose por los lugares, pues, los pasillos, por las habitaciones, muy pegado, por ejemplo, a las paredes, o muy pegado a los techos. Todo eso lo que hace es que tú nunca llegues a ver bien por dónde van los personajes, por qué lugar se mueven los personajes, por lo tanto al final estás desubicado, no sabes muy bien cómo se construye lo que es la ubicación de cada estancia de ese lugar, en este caso de este teatro. Luego también parece que la cámara ejerce, y en esto ya sí que bebe de los giallos, como vista subjetiva del asesino. Muchas veces vemos como vemos a los personajes detrás de ciertos objetos, detrás de, por ejemplo, pues en desvanes, en lugares donde hay muchas o sótanos, lugares donde pues hay almacenados muchas sillas, muchos muebles, y vemos cómo a los personajes a través de esos muebles, a través de esas sillas, como que hay alguien ahí escondido, agazapado, mirando a los personajes a través de esos lugares, a través de esos objetos. Lo que es la ambientación, como digo, está muy bien lograda, con lugares muy espaciosos, muy abiertos, que quizás recuerdan más, porque también tiene cierto aire gótico, recordarían más al gótico inglés, con lugares como, por ejemplo, sótanos, desvanes, lugares más cochambrosos, llenos de telarañas, más recargados, como quizás sería pues ese cine de terror de la Universal o el gótico italiano. O sea, visualmente la película me parece que está muy lograda y tiene escenas muy bien conseguidas. Lo primero porque parece un juego del gato y del ratón. O sea, vemos a los personajes que van de un lugar a otro, pero vemos como puertas que se abren, puertas que se cierran, una mano que aparece en una puerta y cierra una puerta, un personaje oye un ruido y va allí, pero luego no hay nada y vemos como aparece corriendo o aparece una sombra del supuesto asesino. En fin, es como que el asesino va recorriendo todos esos lugares, como que se los conoce de arriba abajo, y estas personas están como perdidas y están a manos del asesino que puede aparecer en cualquier lugar. Tenemos, por supuesto, pues un montón de pasillos, de lugares conchambrosos, como digo, desvanes, sótanos, una cripta. Lo que es la escena final tiene una escena en la cripta muy bien conseguida, tiene escenas de terror muy bien conseguidas. Otra escena de terror que también revela esa parte sobrenatural de la película, del lugar encantado, es una escena en el teatro en el que hay una representación pero no hay personajes, se oyen como unas voces representando una obra de teatro, y uno de ellos graba esa representación en un
pues con una grabadora de voz, pero luego no se oye nada, no se oye absolutamente nada. Entonces son como unas voces fantasmales y se va viendo un poco mientras se representa con sonidos, con voces, esa obra de teatro. Vemos pues cómo se va la cámara moviendo por el telón de lo que es el teatro, todo muy bien realizado, con mucho estilismo visual. Por lo demás, también tenemos otro sospechoso, por ejemplo, que no he hablado, porque hay un tipo, uno de ellos, que va con un medallón, y resulta que cuando se ponen todos a hablar, nadie lo conoce. Es el típico que se cuela en, como dicen, que se cuela en la fiesta. Tú estás con un grupo de amigos y de repente hay uno que no conoces, pero claro, tú piensas, pues lo habrá traído este, o será amigo de este otro. Claro, como todos piensan lo mismo, pues el tipo se ha colado, pero ahora, a la hora de la verdad, cuando dicen, oye, uno de nosotros es el asesino, vamos a ir poniendo cada uno en su lugar, con los motivos que tiene, para poder matar a este otro y tal. Claro, cuando llegan a este hombre dice, no, pero ¿quién es? Dice el dueño del lugar, dice, pues yo no lo he invitado, yo pensaba que lo había invitado pues esta chica. No, yo pensaba que le había invitado este otro. El caso es que nadie lo conoce. Y es un tipo que aparece y desaparece cuando quiera. Es como si fuera también una entidad fantasmal. De hecho, que luego ven que se encuentran un cuadro que data del 1700, de hace 200 años. Entonces, claro, no puede ser que esa persona esté vivo. Pero luego a la hora de la verdad, cuando vuelven a ver el cuadro, porque este cuadro lo ve una de las mujeres del grupo, cuando llama para decir, no, este tipo lo he visto en un cuadro del 1700. Cuando llegan resulta que hay otro cuadro, pero aparece, o sea, hay un cuadro, pero aparece otro retrato, no aparece el retrato de este hombre. O sea, todo muy misterioso. Voy a hacer una parte con spoilers simplemente porque me parece muy bueno lo que es el tema final. Yo la película la recomiendo mucho, tiene mucho misterio, te mantiene interesado durante toda la película, está muy bien realizada, lo que es, está muy bien dirigida, está muy bien todos esos elementos, como digo, que han metido en una coctelera, para mí les ha salido muy bien. Luego tienen también, por ejemplo, van muriendo estas personas y todos van muriendo mediante, de la misma manera que se ven representadas en un cuadro. Ahí aparece un cuadro que salen varios dibujos de personas muriendo. Y todos esos dibujos son las representaciones de las muertes que están ocurriendo en ese teatro. Es decir, todos van muriendo de la misma manera que se representa en ese cuadro. La primera muerte es una chica que está representando, es la futura esposa de este millonario, que está haciendo una representación porque ella es actriz, y de repente detrás del telón alguien le clava un puñal. Hay otra que muere como aplastada con... el asesino la aplasta con una puerta corredera. Hay otra que la mata apuñalándola, pero luego la clava así como... no como si fuera una cruz, pero la clava como en un poste y forma como si fuera una escultura con esta mujer clavada y la otra chica que había matado con la puerta. En fin, los va matando a todos de la misma manera que se representa en este cuadro. Y bueno, ahora viene la parte ya con spoilers. Resulta que este hombre les dice, el dueño del lugar, este millonario, que corre una maldición en ese teatro y que por eso no lo ha abierto nunca ninguno de sus antepasados. Lleva cerrado 500 años cerrado, por eso está tan cochambroso. Resulta que hace 500 años uno de sus antepasados, que luego descubrimos que ese antepasado es precisamente el espíritu de ese tipo con el collar, ese tipo es un fantasma, es uno de sus antepasados, bueno, pues hace 500 años ese antepasado descubrió que un grupo de personas planeaban un complot para matarlo. Y entonces él decidió adelantarse, invitó a esas personas a hacer una fiesta, y en ese teatro y las mató una a una, de la misma manera que se representa en ese cuadro. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ahí, pues digamos que se produjo una maldición en la familia de este hombre. Y cada 100 años, un varón de esa familia, pues será como poseído por el espíritu, por ese tipo de medallón, por el espíritu de ese antepasado, será poseído y de nuevo matará a, en este caso serían el 9, son 8 personas, matará a 8 personas en ese mismo teatro el mismo día en que ocurrieron los acontecimientos, pues hace 500 años. O sea, cada 100 años, el mismo día, siempre habrá un varón, un hombre en esa familia, que reúna a varias personas, generalmente en este caso, pues son enemigos también, o sea, siempre da la casualidad, o vamos a decir el destino,
recreado por esa maldición de que esa persona, ese hombre, descendiente de este tipo, tendrá también enemigos, el mismo número de enemigos que tenía este hombre, y los reunirá ese mismo día en ese teatro para matarlos de la misma manera que su antepasado mató a sus enemigos, pero no matarlos por su propia mano, es decir, por su propia conciencia, sino poseído por este espíritu de su antepasado. De hecho, que él hay momentos en que dice que no recuerda nada, porque él sospecha de que es el asesino en un momento de la película, pero que hay momentos en que se queda en blanco y no recuerda nada. En ese momento es cuando su antepasado lo posee y mata a estas personas, a estos enemigos, igual que en su día mató a esos enemigos. Es como una especie de bucle que se produce cada 100 años. Cada 100 años habrá un varón que nacerá el mismo día que se produjeron los asesinatos en ese teatro y que tendrá los mismos enemigos que su antepasado, y que al igual que su antepasado irá a ese teatro, el destino lo llevará hacia ese teatro ese mismo día y se cumplirá la maldición matando, siendo poseído por su antepasado y matando a esos enemigos de la misma manera que su antepasado mató a sus enemigos el mismo día y de la misma forma, de la misma manera. Pero hay algo más. Resulta que de todos los que mató ese antepasado, y quizás de ahí viene la maldición, aparte de por el crimen que cometió, aunque cometió un crimen adelantándose al crimen que iban a cometer con él. Pero resulta que él, la única persona que dejó con vida a ese antepasado era a su hija. Y la dejó con vida porque estaba enamorado de ella, pero no enamorado como padre, sino enamorado como amante, estaba enamorado de su hija. De hecho, que la dejó embarazada. Y de ahí, por ese acto impuro de incesto, digamos que se creó la maldición de que cada 100 años se van a cometer ahí 8 asesinatos. Y que cada 100 años el varón que nazca el mismo día que se produjeron los acontecimientos de hace 500 años, o sea, estos acontecimientos que trajeron esa maldición a esta familia, también se enamorará de su hija. Es decir, habrá como ciertos elementos coincidentes debidos a esta maldición que harán que se produzcan pues los mismos elementos que este hombre tuvo hace 500 años. Eso cada 100 años después de que ocurrieran estos acontecimientos. Es decir, nacerá un hombre, se enamorará de su hija, tendrá enemigos, los mismos enemigos que tenía su antepasado, irán a ese teatro, matará a esos enemigos de la misma manera que su antepasado los mató, de hecho siendo poseído por el espíritu de su antepasado, y no matará a su hija porque está enamorado de ella, pero la dejará embarazada, incumpliendo de nuevo con este pecado, haciendo que la maldición siga permanente, y por lo tanto tampoco pueda descansar en paz el espíritu que comenzó esa maldición, el espíritu de ese antepasado de hace 500 años que comenzó esa maldición. La única manera de romper el ciclo, de romper esa maldición, es que una persona, una mujer que ame a ese hombre, lo mate antes de que cometa el incesto, antes de que deje embarazada a su hija. Es decir, siempre habrá un miembro de esa familia que será fruto del incesto, y cuando se corte ese incesto es cuando cesará la maldición. El espíritu de este hombre del medallón, que fue el que comenzó esa maldición, podrá descansar en paz y ya se cortará la maldición familiar. Entonces, al final lo que pasa es que, y esto pues era muy típico muchas veces en producciones de bajo presupuesto, que pues no concuadra lo que se dice con lo que se hace. Es decir, hay una mujer que es esta antigua prometida que al final no se casó con él, que se casó con el amigo, que sí está enamorada de él, pero no es ella la que lo mata el novio de la hija. Porque pues también la hija, aunque tiene esa relación incestuosa con él, ahí encajan las piezas de que lo besara al padre de esa manera y el padre no dijera nada, algunas miradas del padre, también el padre llega a verla bailar, ella pues se toma unas pastillas de droga y llega a verla bailar sin sujetador y como, no sé, y la manera de abrazarla, se nota ya ahí luego el tema amoroso, el tema del incesto. Pero no es esa mujer que lo amaba la que lo ha matado rompiendo la maldición, lo ha matado el novio de la hija porque pues también quieren quedarse con la herencia. Entonces, bueno, pues les ha venido bien de que él
siendo poseído por ese antepasado, matar a todos los demás, y al matarlo a él, bueno, pues ya la herencia va toda a parar a la hija. Pero claro, la maldición, como digo, no, a este hombre no lo ha matado una mujer que lo ame, lo ha matado el novio de la hija. Pero al final sí que vemos de que esta chica y el novio mueren a manos del fantasma del antepasado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la maldición no se ha roto, que sigue, ¿no? Que habrá dentro de 100 años una persona que vuelva también a tener una relación con su hija y a tener enemigos y a volver a ese teatro, pero porque la hija no ha sobrevivido. En las demás ocasiones siempre ha sobrevivido la hija de la persona y ha tenido un hijo fruto del incesto. En este caso, la hija no ha sobrevivido, ha muerto. Embarazada o no, ha muerto. Es decir, no se ha producido ningún incesto, y si se ha producido no se ha llevado a cabo, no ha habido ningún fruto del incesto. Entonces aquí no sabemos si la maldición se ha roto o no se ha roto porque al hombre no lo ha matado una mujer que lo ame. O sea, en fin, no lo sé. Pero la película termina ahí. Y como digo, me parece una película muy interesante, que tiene muchos elementos de misterio que te tienen enganchado, está muy bien rodada, visualmente es una película que es muy estilista. Luego tenemos pues elementos del giallo, elementos del slasher, elementos sobrenaturales que le dan aún más aire de misterio, de quién será el asesino, qué tendrán que ver esos elementos sobrenaturales con ese asesino. Está todo muy bien encajado y a mí es una película que me gusta mucho, yo la recomiendo muchísimo. Si os gusta el cine de terror de los años 70, si os gusta el cine de terror italiano, los giallos, el gótico, que también tiene ciertos elementos del gótico, el misterio, esta película os va a gustar mucho porque el final es que no os lo esperáis, no esperáis el tema de esa maldición, de que el tipo del medallón sea un espíritu, de que el asesino en realidad sea la persona que menos te piensa, porque todos van en contra de él, de este millonario, y resulta que él es el que los está eliminando a todos, pero no conscientemente, cosa que le da un plus. Luego el tema del rollo del incesto al final, en fin, es una película que yo la recomiendo mucho. El asesino ha reservado 9 butacas. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.